Buenas tardes. Es un gusto contar con ustedes de nuevo en este tipo de eventos que realizamos regularmente. En esta ocasión, este webinar está relacionado con el tema de los beneficios del uso del silicio biodisponible en el cultivo del aguacate. Para quien no me conoce, mi nombre es Paulo Irián Túnez y soy el director para América del Norte, América Central y Caribe de la empresa portuguesa Ashford Global. Ashford Global es una empresa con más de 10 años de experiencia en el desarrollo sobre todo de 3 líneas de productos: biofertilizantes, bioestimulantes y biocontrol. En este campo hemos desarrollado una alianza estratégica con la Universidad de Lisboa, específicamente con la Facultad de Ciencias, que nos ha permitido seguir desarrollando nuevas ideas y seguir creciendo nuestro pipeline de investigación, proporcionando soluciones de bajo residuo muy eficaces para los agricultores preocupados con el medio ambiente y con la salud humana. En la parte de biofertilizantes, hemos desarrollado productos con base en consorcios bacterianos y hongos beneficiosos con acción bioestimulante y acción fitohormonal sin impacto ambiental, que han permitido a los agricultores tener mejores rendimientos con mejor calidad de fruta, manteniendo o reduciendo sus tasas de aplicación de fertilizantes edáficos. En la parte de biocontrol, hemos desarrollado soluciones para nuestros clientes de base aceites vegetales, oligosacáridos y extractos botánicos, siempre con la finalidad de prevenir o controlar las plagas y enfermedades que atacan nuestros cultivos, siempre en una óptica de respeto de la fauna auxiliar que nos ayuda. Y finalmente, un área muy importante, el área de la bioestimulación. En esta área hemos desarrollado extractos vegetales y microorganismos que facilitan la asimilación y translocación de los nutrientes en el cultivo, bien como ayudan a promocionar la activación del SAR, resistencia sistémica adquirida, en los cultivos, siempre con un efecto elicitor en las plantas. A nivel tecnológico, nuestra empresa presenta 2 soluciones innovadoras que siguen diferenciando nuestra línea en el mercado. Sería la tecnología ITM y la tecnología Keyplant. En ambos casos, lo que buscamos es siempre facilitar y proteger la asimilación de nuestros productos por parte de los cultivos, de manera a que su objetivo se vea facilitado y la respuesta en la planta sea más rápida. De igual manera, en la parte de microbiología, con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa, trabajamos en la mejor combinación o combinaciones de microorganismos que permitan maximizar el efecto de nuestros productos. En este último año y medio hemos estado trabajando de manera contundente en fortalecer nuestra presencia en la región. Una prueba de eso es que, por ejemplo, en México contamos con más de 13 certificados de registro de COFEPRIS y 4 certificados OMRI. Otra prueba de eso es la alianza estratégica que hemos realizado con Agristar de México, que nos ha permitido una cobertura del país a nivel de cultivos y de zonas, sustentada por una red logística que funciona de manera bastante eficaz. Hoy hablaremos de una solución que nos ha permitido diferenciarnos en los más de 30 países que trabajamos actualmente, el EcoSil, o nuestro silicio biodisponible. Sin duda, este producto, al lograr ser asimilado por el cultivo, permite al mismo mejorar la asimilación y translocación de nutrientes, bien como proporcionar más rigidez a los tejidos vegetales, reduciendo la incidencia de plagas y enfermedades en los mismos. Hemos comprobado también un excelente efecto en estrés de calor, quemaduras solares, estrés de frío o inclusive estrés hídrico, que tanto nos ha afectado en México hoy en día. No me queda más que agradecerles su presencia en este webinar. Seguramente el ingeniero Luis compartirá experiencias que le van a gustar y que pueden extrapolar a sus cultivos.
agradecer a Capaciagro por su fantástica capacidad de organización de este tipo de eventos y por su apoyo constante, bien como obviamente a Agristar por siempre estar dispuesto a apoyarnos y a apoyar la agricultura mexicana. Quedo muy agradecido y siempre a sus órdenes, su servidor. Reciban un fuerte abrazo. Asfert Global es una empresa especializada en biotecnología. Nos centramos en el desarrollo de nuevas moléculas orgánicas de origen natural y recientemente hemos invertido en la creación de biofertilizantes a base de microorganismos. El objetivo principal es ayudar a los agricultores a aumentar la producción con calidad y preocupación ambiental, por lo que siempre decimos que desarrollamos nuestra tecnología con los pies bien asentados en el suelo. En el área de la biotecnología, Asfert Global colabora con los agricultores para lograr una agricultura más sostenible a través de una producción de alto rendimiento. En los últimos años, el departamento técnico de Asfert Global ha acumulado una gran experiencia en el desarrollo de biofertilizantes y estimulantes naturales sin ningún impacto negativo en el medio ambiente. Tenemos el privilegio de participar en un gran número de proyectos nacionales e internacionales en colaboración con diversas entidades, como la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa, que se encarga de todas las pruebas de eficacia de nuestros productos. El objetivo de este proyecto es producir biofertilizantes. Los biofertilizantes tienen la ventaja de utilizar microorganismos que permiten un uso más eficiente de los recursos y el aumento de la productividad con cantidades menores de fertilizantes químicos sintéticos. Y por lo tanto, contribuyen a un mejor uso de los recursos, tanto en cuanto a la biosfera como a los propios productores. Esto tiene implicaciones ambientales, ya que al utilizar menos fertilizante, producimos un impacto menor sobre la atmósfera, el suelo y el agua, y por lo tanto, un medio ambiente de mayor calidad. Otro aspecto es el uso de microorganismos como unidades que fomentan las defensas de las plantas contra las bacterias y los hongos, e incluso contra los agentes abióticos como la sequía, las temperaturas extremas y otros efectos ambientales adversos. Asfert Global llega a los agricultores a través de una red comercial profesional y está presente en 12 países como España, Francia, Turquía y Rusia. A pesar de ser una empresa joven, contamos con una experiencia agrícola de más de 20 años y estamos orgullosos de ese patrimonio y de las relaciones profesionales que nos han traído hasta aquí. En el futuro queremos seguir desarrollando soluciones que se adapten mejor a las necesidades de los agricultores y que respondan a esas necesidades, respetando siempre el medio ambiente. Nacimos con la experiencia. Crecimos con usted. Asfert Global. El silicio presente en los suelos desempeña un papel esencial en la resistencia de las plantas a diversas agresiones externas, como temperaturas extremas, sequía y alta concentración de sales en el suelo. No obstante, el silicio asimilable de los suelos se agota rápidamente, por lo que debe ser repuesto. EcoSil es una solución que actúa en las plantas a nivel celular, disponibilizando silicio en forma de ácido ortosilícico, capaz de penetrar en las paredes celulares combinado con hierro, zinc y molibdeno. Debido a su propia naturaleza, EcoSil desempeña un importante papel regulador en la absorción y transporte de nutrientes esenciales, tales como calcio, fósforo, potasio y magnesio.
Con todo, el efecto del silicio en las plantas y su impacto en el crecimiento y desarrollo de las mismas se hace más evidente en condiciones de estrés. Con la aplicación de Ecosil conseguirá una mayor tolerancia a estreses abióticos, como temperaturas extremas, sequía y altas concentraciones de sales en el suelo. La optimización de la absorción en cadena de otros nutrientes como el calcio y el fósforo. El aumento de la productividad de los cultivos. Ecosil es adecuado para la aplicación foliar y radicular. Ecosil. Mejor nutrición, mayor producción. Demos la bienvenida al ingeniero Luis Antonio Luna Andrade, de ASFRE Global. Su trayectoria profesional se ha enfocado en la nutrición vegetal. Ha laborado para diferentes empresas nacionales y transnacionales líderes en su ramo. Fungió como representante de ventas en Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas y el Bajío. Tiene experiencia en el diseño y desarrollo de líneas de nutrición orgánica y el uso de biofertilizantes, bioestimulantes y productos de biocontrol. Él participa con esta conferencia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto, soy el ingeniero Luis Luna, director nacional para ASFRE Global. Para mí es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy y compartir esta charla. Ya en ocasiones anteriores había estado también como oyente o participante de manera presencial y de manera vía webinar en capacitaciones de Capaciagro. Hoy tengo la fortuna y la dicha de que sea mi primer ponencia, entonces espero que sea de su agrado, que les guste, que les desea de la mayor utilidad tanto para sus cultivos, su conocimiento técnico. Vamos a hablar del silicio desde lo general, qué es el silicio, toda esta serie de investigaciones, descubrimientos que se ha hecho en los últimos años, hasta los puntos más particulares y técnicos, ¿no? De cómo el silicio puede ayudar en la formación y en la producción de nuestros cultivos. Antes de iniciar la plática, también quisiera hacer una mención especial para todos los compañeros del Departamento Técnico de Capaciagro, debido a que por la lluvia del día de ayer en Culiacán, tuvieron muchos problemas el día de hoy para que esta sesión se llevara a cabo. Sin embargo, dada su gran capacidad, estamos en este momento compartiendo dicha ponencia. Entonces, de antemano, un aplauso y mi reconocimiento a la gente de Capaciagro. Pues si no hay más dudas, comenzamos. Empiezo a compartir pantalla.
Si soporte me puede confirmar de que ya se esté viendo la pantalla, por favor. Creo que Sí, se está compartiendo. Perfecto, entonces damos inicio. Bueno, algo que ya todos sabemos, para la nutrición de los cultivos hay elementos esenciales, ¿no? Esto lo hemos visto a través de nuestra formación, el carbono, hidrógeno y oxígeno, elementos no minerales, y el resto de los elementos minerales, elementos primarios y elementos secundarios. En este caso, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno son parte importante, algo que nos comentaban desde la universidad para los que somos ingenieros agrónomos, que estos son los que mayor importancia y protagonismo tienen y que tenemos una ventaja, ¿no? Que nos salen gratis. ¿Por qué? Porque estos se asimilan a través del CO2 de la atmósfera y del agua de la solución del suelo. A partir de ahí tenemos que aportar, en base a nuestros análisis de suelo, los macroelementos. Tenemos en este caso dos divisiones, los primarios, nitrógeno, fósforo, potasio, y los secundarios, calcio, magnesio y azufre. Y aunados a estos macroelementos tenemos 8 microelementos secundarios, oligoelementos o elementos menores, como le queramos llamar, como el fierro, el zinc, el cobre, el manganeso, el molibdeno, el boro, el cloro y el níquel. Esta es una composición, como pueden ver aquí en la pantalla, la composición química de las plantas. Si nosotros mandamos a un laboratorio a hacer un análisis foliar y queremos saber el contenido mineral, lo que hará este laboratorio a través de un proceso de digestión húmeda, eliminar la materia orgánica quedando una ceniza. En esta ceniza, pues vamos a ver los elementos que acabamos de mencionar, ¿no? Los macro, los microelementos y los elementos no minerales. Como podemos observar, el oxígeno, el carbono y el hidrógeno, pues tienen el mayor porcentaje, seguido de los macroelementos, calcio, potasio, nitrógeno, etcétera, y finalmente, en menores concentraciones, los microelementos. Algo que también nos han enseñado en nuestra formación es que todos los elementos son importantes. Cada uno de ellos tiene funciones específicas y cada uno de ellos cumple un rol importante para el crecimiento de las plantas. Se llaman macros simplemente por el hecho de que la planta requiere más cantidad en su estructura y en su composición, y los microelementos pues requieren menores cantidades. Esto no quiere decir que un microelemento pues no sea menos importante que un macro, ¿no? Como lo acabo de comentar. Como ustedes observan y como lo acabo de decir, el carbono, el oxígeno y el hidrógeno pues representan el 95% de esta composición, y el 5% restante pertenece a los elementos minerales. Muchas veces nosotros tenemos concebido en nuestra mente la palabra nutrición, y la palabra nutrición inicia con N de nitrógeno, NPK, calcio, magnesio, azufre y microelementos. No es así. Aquí podemos ver la importancia de tener un criterio agronómico importante en cuanto a la captación y los factores adecuados para que el carbono, el hidrógeno y el oxígeno se asimilen de manera adecuada. Entonces, como lo acabo de mencionar, elementos esenciales son 17, carbono, hidrógeno, oxígeno, los 6 macroelementos y los microelementos. Sin embargo, en la literatura hoy en día también van a encontrar esta mención de elementos beneficiosos. ¿Qué quiere decir esto? Son elementos que no necesariamente están considerados esenciales,
pero que tienen un efecto en la bioestimulación de la planta. En este caso, hoy en día podemos encontrar el silicio, es el elemento que vamos a hablar el día de hoy, el selenio, el vanadio y el cobalto. ¿Por qué son beneficiosos y no esenciales como los que estamos mencionando? Hay 3 puntos en su clasificación que por este momento se clasifican como beneficiosos y no esenciales. Para que un elemento sea esencial, tiene que cumplir 3 puntos o 3 características. 1, la ausencia, deficiencia del elemento en cuestión impide a la planta completar su ciclo de vida. 2, la función del elemento en la planta no puede ser reemplazado por otro. Quiere decir esto que tiene una función específica. Y 3, el elemento debe ejercer su efecto directamente sobre el crecimiento y metabolismo de la planta. Por eso hoy en día, cuando nosotros buscamos literatura enfocada a bioestimulación, encontramos la clasificación de bioestimulantes. En ella podemos encontrar proteínas hidrolizadas de diferentes orígenes, extractos de algas, extractos húmicos, ácidos fúlvicos, microorganismos, quitosano, otros biopolímeros, etc. Y también ya viene dentro de esa clasificación elementos no esenciales o elementos beneficiosos. Por tal motivo, el silicio se considera un elemento al día de hoy bioestimulante, pero es un elemento que al día de hoy también se sigue estudiando y entendiendo más sobre su fisiología y morfología. Puede ser que incluso en algunos años el silicio esté ya en este apartado de elementos esenciales y no se esté hablando al día de hoy como elemento beneficioso. Por poner un ejemplo, el níquel. El níquel fue un elemento que hasta a finales de la década de los 70 se agregó a esta lista de elementos esenciales. Los fisiólogos a lo largo del conocimiento de los 5 continentes, pues acordaron que el níquel tiene una función importante en la formación de la ureasa, una enzima que cataliza la hidrólisis de urea, dióxido de carbono y amoníaco. Bajo esta característica y a este acuerdo a nivel mundial, pues el níquel fue el último elemento en estar en la lista de elementos esenciales. Puede ser que conforme se vayan estudiando estos elementos beneficiosos, pues llegue el punto en que también se puedan agregar a esta lista, como les comento. Así es como vemos el silicio como el elemento en la tabla periódica de los elementos químicos. Está aquí en la tabla número 14 y como ustedes pueden ver, pues está al lado del carbono y está al lado de otros elementos esenciales para la planta, como el boro, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el oxígeno, por mencionar algunos, ¿no? El silicio viene del latín de la palabra salix y fue descubierto en 1824 por el suizo Jacob Berzelius. El silicio como tal no es un metal, sino un metaloide con propiedades intermedias entre un dieléctrico y un metal. Como les comento, está en el grupo 14, al lado del carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que está al lado del carbono, pues que tienen cosas en común. ¿Qué quiere decir esto? Que el carbono y el silicio tienen afinidades químicas. El carbono y el silicio son capaces de formar cadenas, estructuras que a su vez forman cadenas, formando los coloides del suelo. Por una parte, el carbono forma coloides orgánicos, en este caso, este complejo de cadenas, en el que podemos ejemplificar como los humatos, los sulfatos, las suminas, etc. Por otra parte, el silicio forma coloides inorgánicos, en este caso, pues los ya tan comentados aluminosilicatos, como arcillas, por mencionar algunos, la caolinita, la monillonita, etc. Entonces, bajo estas condiciones, el carbono y el silicio son responsables de darle estructura al suelo con cargas negativas y estos coloides, a su vez, forman la capacidad de intercambio catiónico. La capacidad de intercambio de catiónico, pues es la que le da la productividad y la fertilidad a mi suelo, reteniendo cationes para que no sean lixiviados y a su vez en un momento dado sean intercambiados por
el beneficio de la planta misma. El silicio en la corteza terrestre, esta también es una información ya muy generalizada, muy estandarizada respecto al contexto del silicio dentro de nuestros cultivos. El silicio es el segundo elemento más abundante de la corteza terrestre después del oxígeno. Pero aquí hay una peculiaridad, no se encuentra en la naturaleza como silicio solo. Siempre está unido o generando complejo con otros elementos. Por lo general, forma cuarzo, en la mayoría de las veces combinando con oxígeno, o con otros elementos formando aluminosilicatos como feldespatos, ortoclasas, o minerales secundarios como arcillas que pueden ser vermiculita, esmectita, caulinita, u otras hidroxisilicatos, como las serpentinas, que son un poco más solubles, con una formación menos cristalina. Como ustedes pueden ver, pues el oxígeno tiene una gran relevancia en la corteza terrestre o el suelo, seguido del silicio. Hay literatura que menciona que en el caso del oxígeno tenemos 4.95 ppm por 10 a la 5, y en el caso del silicio tenemos 2.57 ppm por 10 a la 5. Prácticamente se puede resumir que equivale ya en términos reales al 28% de la corteza terrestre. El silicio en el suelo. Básicamente, esta es la composición. El 90% de las partículas del suelo están compuestas por silicio. Cuando nosotros también aplicamos agua a nuestros cultivos, se dice que también estamos aplicando 5 ppm de aporte. Pero aquí podemos mencionar, cuando hablamos de dióxido de silicio o cuarzo, la importancia del porcentaje entre oxígeno y silicio, o cuando hablamos de aluminosilicatos, se hace esta referencia, ¿no?, en base a la composición. Prácticamente a partir de aquí, pues se forma la estructura y los minerales del suelo. Según también ya algunas fuentes recopiladas haciendo un promedio general en zonas con agricultura intensiva, se dice que en la solución del suelo, pues podemos tener desde 0.1 a 0.6 milimoles de ácido ortosilícico, ácido que asimila la planta de manera disponible, ¿no? Entendamos que el 28% de la corteza terrestre, como se mencionó en el slide anterior, pertenece a silicio, pero en formas insolubles. Entonces, pues tenemos los silicatos en el suelo. Pero cuando hablemos de silicio en la agricultura, no basta con hablar con silicio en forma insoluble o estos silicatos, tenemos que hablar como ácido ortosilícico, que es como las plantas lo absorben. Tenemos el silicato en el suelo, aquí hay un proceso que se llama intemperismo, donde esta solución del suelo empieza a tener ya el ácido ortosilícico a través de un proceso de disolución o mineralización de los silicatos en base a temperatura, microorganismos, CO2 de la solución del suelo, etcétera. Entonces, esto es importante. La única forma que las plantas absorben el silicio es como ácido ortosilícico o monosilícico. Cualquiera de los dos términos es correcto. Una vez que es absorbido por las plantas, llega a las paredes del xilema, a las hojas, a los puntos de crecimiento, y ese ácido ortosilícico se convierte en sílice, también llamados fosfolitos u ópalo, donde queda ya depositado nuevamente de manera inorgánica. Cuando la planta perece, se reintegra al suelo, ese silicio que estaba dentro de la planta tiene que volver a pasar este proceso de mineralización o disolución, ya que el contenido en el área foliar o en el área radicular no estará disponible para el siguiente ciclo. Esto también es importante porque a veces tenemos fuentes como la cascarilla de arroz, que tiene 97% de silicio en su composición, o desechos de los subproductos de caña, donde también son altamente
concentrados en silicio, pero pues también tiene que pasar ese proceso a formación de ácido ortosilícico. No necesariamente estamos poniendo disponible el silicio de forma inmediata para el siguiente ciclo. Entonces, bajo este término de silicatos, la base del silicio en el suelo son los cuarzos. De ahí deriva la respuesta de por qué el óxido está en primer lugar y el silicio en el segundo, porque es un dióxido de silicio. Esto responde a que el 28% de la corteza terrestre está en forma insoluble y solamente está asimilable de 2 a 70 ppm en base a las condiciones de suelo, tipo de suelo que tengamos, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esta condición, el ácido ortosilícico es como la planta lo asimila. Aquí vemos una clasificación de los suelos según la deficiencia de silicio. Esto es reciente, estamos hablando de 2008, por el científico Matichenkov, que habla del nivel de deficiencia en el suelo. Tenemos el suelo no deficiente, arriba de 40 partes por millón. Tenemos una deficiencia baja que ronda entre los 20 a las 40 ppm. Una terminología que lo atribuye como deficiente en un rango de 10 a 20 y en una deficiencia crítica. En esta tabla, el silicio real está acorde al que está presente en la solución del suelo. Y el silicio potencial habla de los compuestos que pueden llegar a transformarse como en ácido ortosilícico en un futuro. Y el silicio activo, pues es la suma del silicio real y del potencial multiplicado por una constante. Bajo esta terminología, pues prácticamente en todos los suelos agrícolas del país tenemos una deficiencia crítica, ya que por una parte tenemos los suelos tropicales con abundante lluvia, donde ese ácido ortosilícico es fácilmente lixiviable, o suelos arenosos, donde también bajo condiciones de la estructura de la arena misma, tenemos bajas cantidades. Entonces, bajo esta misma terminología de este investigador, Matichenkov, se hace una clasificación en cuanto a las estrategias de fertilización. Un suelo no deficiente no requiere fertilización con silicio. Un suelo con baja deficiencia, la fertilización de silicio es necesaria para el cultivo de plantas acumuladoras, en este caso monocotiledóneas, como vienen siendo cereales y algunas otras gramíneas. Un suelo deficiente es necesaria una tasa estándar de aplicación de silicio. Y un suelo con deficiencia crítica, la falta de silicio tiene un efecto negativo en la productividad de las cosechas. Por lo tanto, hay que aplicar constantemente enmiendas donde se pueda asimilar rápidamente como ácido ortosilícico. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ácido ortosilícico es la manera en que nuestras plantas absorben el silicio. Entonces, hablamos ya, como lo vimos en el slide número 2, de la concentración del silicio en las plantas. En este caso, el silicio puede tener una relación de concentración de 0.1 hasta 10%. Esto quiere decir que va en función a si son plantas acumuladoras de silicio, como en este caso las gramíneas, o son plantas no acumuladoras. Pero fíjense, en el caso del silicio, en su rango más bajo, está en un rango similar al calcio y al azufre, que son dos macroelementos secundarios. Y en su rango mayor o de tasa más alta, incluso superan en composición al nitrógeno y al potasio. Por poner un ejemplo, en plantas altamente acumuladoras de silicio, el arroz requiere 500 kilogramos de silicio por ciclo, la caña de azúcar requiere hasta 400 kilogramos por ciclo de silicio, y en el caso del maíz requiere 326 kilogramos por ciclo de silicio, ¿no? Estamos hablando de gramíneas altamente consumidoras. Esta es una tabla también ya muy
común en la literatura que nos habla del silicio, como el arroz es el principal cultivo acumulador de este elemento. Su porcentaje en peso seco es de 4.17, seguido de otras también monocotiledóneas, gramíneas, como lo acabamos de mencionar, como la caña, el maíz, la cebada, etcétera. Hasta hace algunas décadas se creía que solamente las gramíneas eran dependientes o necesitaban silicio en su composición, y con el paso de los años pues nos hemos dado cuenta de que no, que también plantas dicotiledóneas, como pueden ser cultivos de alta intensidad, como lo tenemos aquí en el país, como la frambuesa, el tomate, la vid, la sandía, algunas curvitáceas, etcétera, incluso hasta algunas plantas CAM, pues también requieren silicio bajo su estructura de crecimiento. Entonces, su clasificación, acorde de su concentración, podemos decir plantas acumuladoras, concentraciones de silicio arriba del 1% de materia seca, acumuladoras pasivas o intermedias, ronda entre el 0.5 al 1% de concentración, y plantas no acumuladoras que van o están en el rango menor a 0.5% de materia seca. En general, la diferencia de acumulación de silicio entre diferentes especies de plantas ha sido atribuida a la capacidad específica de las raíces de absorber silicio. Entonces, bajo estos términos, podemos hablar de que la concentración crítica de silicio en los cultivos se ha establecido por debajo del 0.2%. Entonces, en términos prácticos, podemos llamar que los niveles de suficiencia rondarán del 0.2 al 2%, y en plantas acumuladoras de silicio, niveles arriba de este 2% no generarán fitotoxicidad. Sumado a esto, pues podemos resumir que suelos arcillosos tienen más concentración de silicio, los suelos arenosos son pobres en silicio. Recordemos, el silicio asimilable en forma de ácido ortosilícico como lo requieren nuestros cultivos. Aquí, por ejemplo, tenemos esta imagen que también ya es muy mencionada dentro de la literatura sobre el efecto del silicio en las plantas. Es una planta de arroz. En este caso tenemos al testigo, donde está aislado el silicio, no hay silicio en su composición. Por otra parte, tenemos al tratamiento con 2 milimoles por litro de agua de ácido ortosilícico. Vean las diferencias significativas que se generan en el crecimiento y en la erección de las plantas debido al silicio en su composición, y a un bajo crecimiento, incluso hasta confusión que puede generar con algunos otros elementos por clorosis o amarillamiento de hojas respecto a plantas acumuladoras que no pueden tener silicio bajo su absorción. Esto es algo muy común en suelos ácidos, por ejemplo, en cultivos de caña, en Centroamérica, en sur de México, donde pues muchas veces confundimos estas deficiencias con elementos esenciales, ¿no? Con clorosis por hierro, por zinc, con otros microelementos, incluso hasta por deficiencias de nitrógeno. Entonces, vean aquí la importancia de tener siempre el silicio adecuado en base a la concentración idónea para cada uno de los cultivos. El silicio es abundante, ya lo explicamos, ¿no? Pero ¿por qué aplicar silicio? Porque ese silicio abundante está formando estructuras del suelo, está formando las arcillas. Por eso hay que aplicar ácido asimilable, en este caso ácido en forma de ácido ortosilícico. Bajo esta condición, la planta tiene 3 maneras de absorberlo. Está la absorción pasiva, la absorción activa, y en algunos casos, en algunas plantas como leguminosas, como la soya y el haba, tiene una absorción repulsiva. Hablamos de absorción pasiva. Básicamente esto ocurre en dicotiledóneas. Si el silicio llega a las raíces junto con el agua de la solución del suelo por flujo de masa y es absorbido por el mecanismo de difusión.
Por otra parte, el mecanismo activo quiere decir que independientemente al gradiente de concentración está asimilando silicio con el uso de energía. Y la absorción repulsiva tiende a excluir el silicio del medio, la absorción es menor a la que pudiera ser absorbida junto con la solución del suelo. Como les comento, esto pues ha sido identificado en algunas leguminosas. Entonces, bajo estas condiciones de transporte, la absorción y el silicio está coordinado por proteínas transportadoras específicas llamadas low silicon. Estas proteínas pues fueron descubiertas hasta hace poco tiempo. Las llamaron así, LSI1 y LSI2. ¿Qué diferencia hay entre estas proteínas transportadoras? La LSI1 es un transportador tipo canal de entrada perteneciente a un subgrupo de la familia de las aquaporinas. Recordemos que las aquaporinas son proteínas que regulan el movimiento del agua a través de las membranas celulares. El LSI2 es un transportador de salida a las células del xilema. Ambos transportadores se encuentran en la exodermis y la endodermis de las raíces, donde está ubicado la banda de Caspari. Recordemos que la banda de Caspari es la diferenciación de las paredes primarias de las células de la endodermis de las raíces de las plantas. Entonces, bajo esta condición pasiva, donde estas proteínas hacen el movimiento a los puntos de mayor necesidad, ¿no? En este caso, el silicio entra en las células de la exodermis de forma pasiva por LSI1 y liberado al apoplasto por LSI2. Posteriormente, transportado al interior de las células endodérmicas por LSI1 y liberado a la estela por LIS2. El LIS2, como lo mencionamos aquí en este slide, siempre será un proceso activo. ¿Qué quiere decir? Que habrá un gasto de energía que es impulsado por el gradiente de protones. En este caso se cede un protón, el hidrógeno, y empieza a generarse este gasto de energía para la formación y la acumulación del silicio en las paredes del xilema y en los puntos de crecimiento. Entonces se requiere, por lo tanto, un acoplamiento de LSI1 y LSI2 en la banda de Caspari para un transporte eficiente. Algo también que ha sido recientemente descubierto es el transporte del silicio de la raíz a la hoja por el gen LSI6. Este gen es descubierto hasta hace algunos, estamos hablando de 3 años a la fecha, fue descubierto en 2019. ¿Para qué sirve este gen? Pues el silicio es transportado por el xilema hacia los órganos aéreos a través de la corriente transpiratoria. Este proceso está implicado la proteína LSI6, como acabamos de mencionar. ¿Cuál es la función de esta proteína? Que trabaja muy similarmente a la LS1, pues es distribuir el silicio hacia órganos como hojas y puntos de crecimiento. Acumula el silicio en tallos en forma de ácidos polisilícicos, pasando desde la raíz, el tallo, y evitando, bajo esta acumulación, pues ya una bioestimulación por estrés de sequía o calor. Entonces, bajo esta concentración pasiva que ocurre al inicio cuando es absorbida por las raíces a través del xilema, hay un proceso de difusión. ¿Qué quiere decir esto? Que va de mayor a menor concentración al interior de la célula, y a partir de aquí el LSI6 va en contra de la gradiente de concentración, generando el silicio en forma activa, formando ya el silicio en forma silificada en los fosfolitos o el cuerpo del silicio, que comúnmente se le llama, cuando se deposita entre cutícula y epidermis. Entonces, bajo esta terminología de fisiología que acabamos de comentar, donde hemos descrito cómo funciona el silicio, tanto cómo es su dinámica en el suelo,
y su manera de absorción a través de estas proteínas transportadoras, pues ya se enumeran hoy en día diferentes beneficios del silicio para los cultivos. Pues para mí lo importante, como mencioné en un principio, ¿no? Esa formación de estructura del suelo junto con el carbono formando los coloides, pero a su vez tiene también las funciones bioestimulantes, ¿no? Que mitiga el daño de metales pesados, está involucrado en la asimilación de otros nutrientes, reduce estrés salino, oxidativo, equilibra el potencial osmótico, protege contra plagas y enfermedades de manera preventiva, protege antiestrés lumínico y alta radiación, fortalece la pared celular, mejora la calidad de los frutos, produce mayor vida de anaquel. El silicio, de manera directa o indirectamente, nos genera un sinnúmero de beneficios a nuestros cultivos. Vamos a hablar entonces en cuanto a este listado de beneficios, vamos a empezar por la reducción de metales pesados. Como aquí pueden ver en la fotografía, está el testigo nombrado CK. Hay el tratamiento en el cual se aplicó altas cantidades de cadmio, generando una fitotoxicidad, y podemos ver aquí también, bajo estos mismos niveles de cadmio, más ácido ortosilícico, cómo este silicio puede aminorar la toxicidad por este tipo de metales, llámese cadmio, plomo, arsénico, etcétera, ¿no? En esta segunda foto también podemos ver cómo la acumulación incluso de algunos microelementos esenciales, como el zinc, como el hierro, como el cobre, muy común en aguacate, cuando se generan altas aplicaciones de cobre a través del tiempo, con aplicaciones foliares, todo ese cobre que cae, pues empieza a concentrarse en la solución del suelo. Ya en concentraciones altas a lo que generalmente la planta suele absorber, pues pasa a ser también un elemento tóxico. Aquí podemos ver también, bajo condiciones de mezcla de altas concentraciones de zinc, ya en niveles tóxicos, ácido ortosilícico, cómo la planta puede tolerar esas grandes cantidades de concentración. Ya por último podemos observar también incluso un metal pesado con alta acumulación de zinc, ya en estado de fitotoxicidad, y cómo la combinación con silicio aminora todos estos daños, ¿no? Es una repetición del tratamiento de dos investigadores que, pues, bajo tesis doctorales pudieron determinar cómo el silicio realmente influye en la capacidad de mitigar estos daños, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues hay diferentes vías. Uno, el silicio está comprobado que tiene esa capacidad de generar más ácidos orgánicos, estos exudados radiculares que desprende la raíz, acomplejando estos elementos en cuestión, y aminorando el daño, o simplemente por el intercambio con complejos del suelo, haciendo complejos insolubles y generando menor daño respecto a tener estos elementos en la solución del suelo, generando estos problemas. Ya una vez obteniendo los resultados finales, pues podemos observar en ambos tratamientos cómo hay una diferencia estadísticamente significativa respecto a la aplicación de silicio con los tratamientos donde nada más se aplicó el zinc a elevadas concentraciones o el mismo cadmio, ¿no? Entonces, bajo estas condiciones podemos decir que el silicio, bajo la problemática que tengamos, ¿no? Arsénico, plomo o incluso estos microelementos en alta concentración que generan toxicidad, pues pueden aminorar este daño formando complejos o bioestimulando la raíz generando exudados radiculares. Otro beneficio del silicio es su mejor asimilación de otros nutrientes, ¿no? Esto también nos lo marca la literatura, lo acabamos de mencionar. La eliminación o el mitigar el daño de elementos de minerales pesados o microelementos en alta concentración. También ayuda a la asimilación de fósforo, de potasio, de calcio, de magnesio, incluso de algunos micronutrientes. Es algo que pues, estaremos viendo más adelante en base a las funciones fisiológicas y bioestimulantes que genera el silicio ante condiciones de estrés, llámese salino, oxidativo
u hídrico, ¿no? Por ejemplo, en el caso del fósforo, pues podemos ver cómo en un contenido de agua y fósforo extraíbles en suelo cascario, antes de la incubación de ácido ortosilícico, podemos ver cómo los niveles son bajos, ¿no? Tanto en la solución extraíble en agua como en la solución extraíble de manera alcalina, ¿no? Con un contenido alto de calcio. Una vez después de aplicar 200 miligramos por litro de ácido ortosilícico, inmediatamente vemos el efecto de acumulación de fósforo en partes por millón en este tratamiento. Volvemos bajo el mismo efecto, ¿no? En este caso el silicio también hace complejos insolubles con aluminio, con hierro, en suelos ácidos o en suelos calcáreos o salinos, con calcio o algunos otros elementos en cuestión, generando pues una mayor absorción de fósforo y nitrógeno bajo estas condiciones. Beneficios bajo condiciones de estrés salino, pues podemos entender que el estrés salino o el estrés hídrico, pues conllevan a un estrés oxidativo. Cuando este estrés oxidativo empieza a incrementarse, también a su vez se incrementan especies reactivas del oxígeno, las comúnmente llamadas EROS en su terminología o simbología en inglés, ¿no? Estas especies reactivas del oxígeno, ¿qué empiezan a hacer? Pues se fotorreducen en los cloroplastos, produciendo radicales de superóxido. Esto a su vez también genera la disminución de este anión, produciendo peróxido de hidrógeno, para posteriormente crear radicales hidroxilo, ¿no? Lo que comúnmente llamamos radicales libres, que empiezan a generar una senescencia mucho más acelerada dentro de la planta, porque los antioxidantes están en menor concentración que estos radicales libres, ¿no? Bajo esta formación de radicales libres, pues tenemos también ya consecuencias como la peroxidación lipídica, la degradación de pigmentos fotosintéticos y la permeabilidad o la alteración de la permeabilidad de las membranas celulares. Bajo estas condiciones, pues el silicio ya se tiene totalmente comprobado en diferentes ensayos. Es algo muy común encontrarlo en literatura, que incrementa la actividad de enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa, la catalasa, la ascorbato peroxidasa, la glutatión reductasa, etcétera, ¿no? El silicio interfiere o influye en diferentes rutas metabólicas para prevenir o reducir el daño oxidativo generado por el estrés salino y por el estrés hídrico. Este es un ejercicio o un ensayo también que se realizó hace algunos años en cebada con microanálisis con rayos X en el citoplasma de las células, con influyendo a este cultivo a condiciones de estrés salino, ¿no? A 120 milimoles de cloruro de sodio en el tratamiento A sin aplicación de ácido ortosilícico. Como podemos ver aquí, hay una mayor concentración de cloro, que potasio. En el tratamiento B está la misma aplicación de 120 milimoles de cloruro de calcio, de cloruro de sodio, más un milimol de ácido ortosilícico. Y aquí, como podemos ver, bajo lo que mencioné en el slide anterior, bajo estas condiciones de efecto antioxidante o suprimiendo metales o elementos no deseados, el potasio tiene mayor concentración que el cloro. Esto pues lo vemos a su vez pues también en condiciones de estrés hídrico, ¿no? Lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Cómo el silicio interfiere en varias rutas, tanto de osmorregulación, movimiento de otros elementos que impiden la acumulación de elementos no beneficiosos que influyen en el estrés oxidativo, llámese cloro, llámese sodio, llámese boro en alta concentración. Esto deriva a lo que se comentó anteriormente, ¿no? El silicio es absorbido por las raíces, empieza la
la transportación, llámese pasiva o activa o en combinación por las proteínas transportadoras, lo empiezan a depositar en las hojas y en las hojas empiezan a formar los fitolitos o el cuerpo de silicio. Ese efecto por esta sílica o sílice que se le llama, pues incluso llega a reducir hasta 30% la tasa de transpiración en algunos cultivos como gramíneas, llámese arroz, llámese maíz, llámese trigo, y a su vez pues genera un incremento en la tasa fotosintética y en la conductancia estomática. Entonces, bajo todas estas rutas metabólicas podemos ver cómo el silicio influye en la formación de compuestos orgánicos y en la formación de antioxidantes que generan una mejor acumulación de agua a nivel intracelular y mantener una planta con mayor acumulación dentro de agua dentro de sus vacuolas, bajo también formación de otros organelos como tricomas con alta concentración de silicio, bajo condiciones de alto viento o alta radiación solar, pues los estomas no acumulen el ácido abscísico dentro de sus paredes y a su vez el cloro, el potasio y otros elementos que generan esa apertura de dichos estomas, pues sigan manteniendo una actividad fotosintética alta y una alta transpiración. Aquí lo podemos ver también en otro ejemplo, en una planta de maíz llevada a condiciones de sequía. Una aplicación de 0.8 milimoles de silicio. Podemos ver una planta con una mejor estructura, un mejor biomasa, debido a estos cúmulos de factores que hemos mencionado en la retención de agua, en la disminución de elementos no benéficos como cloro, como sodio, acumulación idónea de potasio, de algunos otros elementos de nitrógeno que inciden en su crecimiento, y una planta bajo condiciones de muy poco silicio, pues como las condiciones de este estrés de sequía o estrés hídrico, pues empiezan a mermar inmediatamente su crecimiento. ¿Cómo funciona respecto al potencial osmótico? Como lo mencionábamos, ¿no? La planta absorbe silicio en forma de ácido ortosilícico, llega a la epidermis, aquí empieza nuevamente a formarse cristales en forma inorgánica, comúnmente llamado cuerpo de silicio, fitolitos, bajo esta fórmula, y bajo estas condiciones, pues la planta empieza a mejorar sus condiciones de evapotranspiración, no empieza a perder agua de manera significativa. Por ejemplo, aquí en la fotografía son hojas de durazno con aplicación constante de ácido ortosilícico. Antes de la aplicación podemos ver cómo esta formación de cuerpo de silicio pues no es existente o nula. Está la división entre la cutícula y la epidermis, y bajo ya condiciones constantes como es engrosamiento bajo estas dos partes, cutícula y epidermis, empieza a generar una mayor concentración de cristales que se combinan con pectatos y con algunos otros compuestos orgánicos. Bajo estas condiciones, el silicio juega un papel importante en la protección de cloroplastos y la concentración de pigmentos relacionados a la absorción de luz. Por lo tanto, la conductancia o la actividad fotosintética sube, y además favorece la presencia de compuestos orgánicos manteniendo el ajuste osmótico. Bajo estas condiciones de esta formación, que ayuda incluso bajo otros efectos que veremos más adelante, podemos resumir que el silicio pues, es un bioestimulante muy efectivo bajo las condiciones de pérdida de agua, de potencial osmótico, bajo condiciones de estrés hídrico o estrés salino. Entonces, también bajo estas condiciones de gradiente, donde el silicio se acumula en las paredes del xilema y hay una secuencia bioquímica de los nutrientes, donde el primer nutriente que se activa bajo la captación de azúcares que vienen desde la raíz hacia la parte aérea, que es el boro,
pues empezamos a ver ya dentro de la literatura cómo el silicio también empieza a interactuar con estas rutas, ¿no? Bajo estas condiciones, el xilema, en este caso, cambia sus estructuras, sus propiedades químicas y de densidad, haciendo una alta presión y llevando estos elementos como el calcio o el mismo boro mencionado en este momento, que son poco móviles dentro de la planta, haciendo un efecto carrier y llevándolos a los puntos de mayor necesidad, ¿no? Entonces, bajo este punto, pues podemos mencionar el transporte de elementos a través del gradiente por la transpiración de la planta de manera más rápida y la concentración de elementos como potasio, fósforo, nitrógeno, magnesio, bajo condiciones de intercambio contra elementos que no queremos que estén presentes dentro de la planta, llámese metales pesados u elementos que están implícitos en el estrés hídrico salino, llámese cloro, llámese sodio. Otro de los beneficios mencionados en la literatura, esto también ya es algo muy conocido, muy mencionado, que aparece en bastante literatura, es también la protección de este cuerpo de silicio en forma de fitolitos ante factores de estrés biótico, en este caso el ataque de hongos, el ataque de bacterias, bajo la condición de este cuerpo que forma muchos cristales. Llega el hongo, la espora del hongo, empieza a desarrollar la hifa pues busca en este caso entrar a la epidermis y bajo la degradación o la excretación de enzimas pectolíticas, pues se empieza a romper los pectatos de calcio y se empieza a nutrir de los azúcares, infectando al resto de la planta para propagarse bajo las condiciones de clima que le sean idóneas para su propagación. Bajo estas condiciones, pues también ya se tiene totalmente descubierto o investigado que el silicio pues actúa como un protectante, tanto generando la barrera física que les acabo de mencionar, esta barrera formada por el silicio inorgánico que se llega a depositar entre la epidermis y la cutícula. En este caso, sin silicio, pues por lo general llega la espora, introduce la hifa y empieza la propagación o la diseminación de la enfermedad. Bajo estas condiciones ya de silicio aplicado cotidianamente, en cuestión de 30 días, bajo un silicio totalmente asimilable dentro de la planta, pues podemos formar este cuerpo de silicio y al momento que la hifa ingresa a la cutícula y hace contacto con este cuerpo de silicio, pues ya no reconoce y no se da esta propagación. Esto lo podemos llamar como una protección física, ¿no? Una barrera física debido a la concentración del silicio bajo estas condiciones, pero también ya está totalmente descubierto y hay muchísima información al respecto de que también el silicio es un elicitor que incluso previene estas enfermedades, incrementando la formación de fitoalexinas, de algunos otros compuestos orgánicos como las quitinasas, flavonoides, algunos aminoácidos aromáticos que tienen también influencia ya química sobre el control de la enfermedad de manera preventiva. Entonces, bajo estas condiciones, pues el silicio también puede ayudar a potenciar nuestros fungicidas o pesticidas en cuestión en base a saber en qué etapa antes de la presencia de la enfermedad podemos empezarlo a aplicar y defender a la planta bajo condiciones físicas y químicas, ¿no? Aquí la imagen es algo también ya común, es una imagen que ejemplifica lo que se acaba de mencionar respecto a la protección contra hongos, aquí el cultivo con la inoculación de la enfermedad sin la presencia de silicio y el cultivo con la enfermedad inoculada, pero ya con el silicio aplicado, ¿no? Podemos ver el no tratado y el tratado, la gran diferencia que hay en cuanto al avance de la enfermedad por esta
simple no generación de las hifas dentro de la célula. Algo similar pues también ocurre con los insectos, también ya la literatura tiene mucha información al respecto. En este caso, áfidos, insectos succionadores, es común que también esta barrera física de los fitolitos empiece a generar problemas a este tipo de insectos. Llegan, quieren succionar la savia de las hojas y el estilete a veces en ocasiones es deformado, o simplemente ese trabajo de penetrar la hoja hace que el insecto migre hacia otra planta. En insectos masticadores, ya en estado larvario, pues también ya es común, incluso hay fotografías que demuestran cómo aplicaciones constantes de silicio hacen que este tipo de insectos pues se vea dañado su aparato bucal y queden en instancias previas a la formación de adulto, debido a que ese desgaste de su aparato bucal pues no dio a su reproducción idónea bajo esta capa de sílice llamado comúnmente cuerpo de silicio o fitolitos, ¿no? También bajo estas condiciones físicas que acabamos de mencionar, también hay unas cuestiones químicas donde también el silicio influye bajo otra formación de compuestos que generan también algunos compuestos orgánicos que también impiden o dificultan la digestión del insecto tal cual, ¿no? Entonces, bajo estas condiciones podemos tener una protección ante estrés biótico y una protección ante estrés abiótico. Voy a mencionar algunos resultados de algunos ensayos que hemos hecho este año respecto al uso del silicio bajo diferentes condiciones. Lo que están viendo en pantalla es una aplicación de frambuesa aquí en el estado de Jalisco. Fueron 6 aplicaciones de un producto a base de ácido ortosilícico al 2.5% de la empresa a la cual yo represento. Fueron 6 aplicaciones semanales previo al pico de producción. Fue una aplicación de 250 mililitros por cada 200 litros de agua. Aquí en este caso tenemos el tratamiento con la aplicación de silicio bajo las dosis que les acabo de comentar y el testigo donde no se le aplicó silicio. Básicamente, al momento de la cosecha, las frutas estaban bajo las mismas condiciones de tamaño y de peso. El peso inicial del tratamiento en 20 frutos fue de 125 gramos, el testigo fue de 111. Esta fue una cosecha del 20 de abril. Estos tratamientos se fueron a refrigeración por más de 16 días o en un refrigerador común y corriente. Y podemos ver aquí ya lo que genera esta protección de manera cuticular bajo la pérdida de agua, ¿no? Podemos ya ver cómo el testigo empezó a reducir drásticamente su tamaño por esa pérdida de agua y también una pérdida severa en la consistencia. Bueno, ustedes aquí no lo pueden apreciar, pero nosotros al palpar los frutos, pues encontrábamos una firmeza mucho más reducida en el testigo que en el tratamiento, ¿no? Aquí, como pueden ver, es muy obvio visiblemente la diferencia entre tamaños, incluso en el color. En el testigo un color mucho más cenizo y todavía en el tratamiento podemos encontrar frutos con un rojo radiante, un rojo más vivo respecto a lo que vimos en tratamiento. Al final, el peso fue el tratamiento 107 gramos contra un peso del testigo de los 20 frutos de 70 gramos. La pérdida fue de 17.9 para el tratamiento y para el testigo fue una pérdida de 41.1 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Que en porcentaje el tratamiento solamente perdió un 14% y el testigo un 36%.
Aquí influyen muchos factores en cuanto a los beneficios del silicio. Uno, como les comentaba, esta formación de sílice dentro de sus capas que genera estructuras mucho más fuertes contra pérdida de agua, la concentración de más calcio en base al efecto Carrier y en base también al intercambio que hace con otros elementos no deseados, que se ven reflejados en el análisis de laboratorio. El 6 de mayo, ese mismo 6 de mayo, enviamos al laboratorio estas muestras, obviamente ya en mucho mayor volumen, para generar un análisis de calcio ligado. El calcio ligado quiere decir el calcio que está presente en pared celular en forma de pectato de calcio. Como podemos ver, este mismo tratamiento que se ve mejor, pues se refleja en el resultado del laboratorio. Un calcio soluble al 25%, un calcio insoluble al 65%, pero podemos ver un calcio ligado al 10% en el testigo, ¿no? Y en el caso del tratamiento, pues vean, ¿no? La gran diferencia entre calcio ligado en forma de pectato en pared celular, un 10% contra un 54%. Mientras que calcio insoluble tenemos 1% y calcio soluble tenemos 45%. Calcio total, testigo, 1253 partes por millón. Calcio total en el tratamiento, pues tenemos 5 veces más. Respecto al calcio ligado, tenemos 36.3 ppm, mientras que en el testigo solamente tenemos una concentración de 1.67. Pues aquí, como ustedes pueden observar, es una ejemplificación muy clara de los beneficios que puede generar una aplicación constante de ácido ortosilícico en nuestros cultivos, llámese berry, llámese aguacate, llámese gramíneas, solanáceas, cucurbitáceas, etcétera, en base a la acumulación de calcio sin aplicar más calcio, ¿no? Bajo las condiciones de fisiología que trabaja de manera muy estimulante el silicio, bajo estas condiciones de alta temperatura, de estrés hídrico o de estrés salino, bajo la condición que tengamos en cualquiera de nuestros cultivos. Entonces, pues aquí, esto que se ve de manera visual, pues está representado de manera muy clara en la concentración de calcio en las paredes celulares. Algo similar fue también en aguacate, que es en sí lo que menciona la charla el día de hoy en su programación. Pruebas en aguacate, aplicaciones también constantes de silicio de medio litro por cada 2000 litros de agua en las famosas bombadas que se generan por lo general cada mes. Fueron 4 aplicaciones de ácido ortosilícico junto con la aplicación de un producto a base de extracto de algas Ascophyllum nodosum con boro y molibdeno. Podemos ver la concentración de calcio sin aplicar calcio foliar en nuestro tratamiento e incluso aplicando un calcio boro en el testigo. Vean la diferencia, ¿no? En cuanto a porcentaje. Esto también derivado de un análisis de laboratorio vía foliar, como nuestro tratamiento sin tener calcio, solamente acompañando el silicio con un extracto de algas y boro y molibdeno más un calcio boro, el calcio dentro de nuestro tejido pues es prácticamente el doble que el testigo, aún aplicando un producto a base de calcio boro, ¿no? Y un calcio boro complejado. Aquí indica totalmente que bajo condiciones de alta radiación, como fue en esta prueba, en meses de finales de marzo, abril y mayo, estas condiciones pueden generar que nuestro calcio u otros elementos de menor movilidad pues estén en los puntos de mayor crecimiento y teniendo condiciones más aceptables en cuanto a la asimilación o en la cantidad suficiente que deben estar nuestros cultivos. Tuvimos un 43% más sin aplicar más calcio. En el caso del boro, en este caso el producto, la concentración era similar, el calcio boro una concentración de 2% de boro, el producto que acompañó el silicio una concentración de 3%. Sin embargo, pues bajo las condiciones de silicio, de translocación y efecto Carrier, pues podemos ver que también el boro tuvo una mayor concentración de 33.6.
Eso en aguacate es muy importante porque, como sabemos, en nuestros aguacates acá en México se dan en condiciones de suelos muy ricos en potasio, donde la fertilización además es abundante en potasio. Cuando se viene el crecimiento de la fruta, todos los productores quieren engordar el fruto a base de potasio, aplicaciones foliares de potasio, incrementar la fertilización de potasio al suelo, y esto genera un desbalance cuando queremos reaccionar, cuando podemos ver ya algunos abortos en flor, algunos abortos en fruto, ya se da la indicación de empezar a aplicar calcios foliares, pero muchas veces ya es demasiado tarde, ¿no? Incluso aplicándolos de manera preventiva en situaciones donde no están las condiciones de asimilación de calcio debido a que otros elementos, mismo potasio o el magnesio, están en mayor concentración, pues empieza a generar estos desbalances. Si aunado a eso le sumamos que el calcio se mueve por temas de transpiración, cuando ya hay un cierre estomático en los canales de calcio, ese canal que venía como en forma extracelular, vía apoplasto, pasa a ser un calcio intracelular, pues los efectos de la deficiencia son muy marcados en cuanto al aborto de flor y fruto. Con aplicaciones constantes de silicio, pues podemos ver que estos efectos aminoran, teniendo una mayor concentración de estos elementos bajo estas condiciones limitantes que nos generan en el cultivo del aguacate. En árboles viejos también es algo muy común la deficiencia de microelementos. En este caso fue una prueba de aplicación foliar, también de silicio, sin aplicar microelementos, para ver cuánto se incrementaba la acumulación sobre todo de zinc y manganeso, ¿no? Que es, en este caso, en estas etapas o en esta edad de los árboles, es muy común observar estas deficiencias. Podemos ver que el fierro tuvo un incremento en el tratamiento solamente aplicando silicio, sin aplicar microelementos. Mismo caso el zinc, mismo caso el manganeso. En ambos casos, la absorción o la translocación de estos elementos en hojas recientemente maduras, pudimos ver un efecto positivo, incrementando en 17.5, 27.3 y 25.9 en fierro, zinc y manganeso respectivamente, ¿no? Entonces, pues también aquí habla sobre el efecto de translocación de nutrientes bajo condiciones no favorables. Otro punto que también mencionamos a lo largo de la plática fue la protección contra alta radiación o alto estrés lumínico. Algo muy común en aguacate también viene siendo las quemaduras o las manchas de sol. Por lo general es un poco imperceptible, empezamos a ver ya cierto amarillamiento junto al pedúnculo. Después vemos ya una formación más amarilla con ciertas manchas necróticas, que incluso hasta puede derivar en esto, ¿no? Ya una mancha necrótica totalmente formada, haciendo que el aguacate pues pierda su valor comercial. En este caso hicimos también una prueba con diferentes filtros solares o protectores solares que venden en el mercado. En este caso fue una prueba que hicimos junto con la Universidad Michoacán en Uruapan, donde hicimos una prueba con diferentes productos que encontramos en el mercado. Un filtro solar a base de polifenoles color rojo, un reflectante en polvo, kaolín, que es un silicio insoluble al 97%, nuestro producto a base de ácido ortosilícico al 2.5%, un kaolín al 65%, un protector a base de ácidos, un carbonato de calcio al 66%, la cal agrícola, el testigo sin aplicación y un silicato de calcio. Aquí podemos ver las dosis en 2,000 litros de agua y las dosis en 1 litro de agua, ¿no? Como podemos ver, un producto a base de ácido ortosilícico pues no requiere tantas dosis como algunos otros productos que se aplican para protección externa. Aquí cabe aclarar que un producto a base de ácido ortosilícico, la protección será interna, ¿no? No será por encima de la cutícula, sino que será
en esta formación de fitolitos que se da entre la cutícula y la epidermis. Después de 3 aplicaciones, cada 21 días, pues empezamos a ver ya también los efectos que genera un ácido ortosilícico dentro de la planta, generando una protección interna, ¿no? Podemos ver que el daño en porcentaje fue de 2.5 respecto a otros protectantes que lo hacen de manera externa, que tuvieron mayor incremento, ¿no? Obviamente aquí el testigo sin aplicación fue el que tuvo mayor daño, un 13% de afectación. En este caso, la cal fue la que mejor resultado me dio, pero hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? La cal hay que aplicarla sola porque es un producto con un alto pH, es un producto que no se lleva bien con otras fuentes, es un producto que también reduce la tasa fotosintética por esta impregnación del producto de manera foliar, puede generar taponamientos, puede generar fricción y el desgaste de nuestras boquillas. Además, su uso pues, es más complicado en el tema del manejo, hay que cargar costales, hay que disolver con más tiempo. Un producto de ácido ortosilícico al contacto con el agua prácticamente se disuelve de manera natural. Entonces, bajo estas condiciones de aplicación, pues podemos ver cómo el ácido ortosilícico de manera interna incluso protege mejor que los productos que están comúnmente enfocados en el mercado a generar esta protección de fruto bajo protección externa. Entonces, pues ya a manera de conclusión, quisiera hacerles saber que hay diferentes productos en el mercado, ¿no? Lo más común, los silicatos de calcio, silicatos de magnesio, silicatos de potasio, silicatos de sodio. Pero hay que tener en cuenta lo que les comenté. El silicato no necesariamente empieza a funcionar, tiene que pasar ese proceso de silicato a ácido ortosilícico. Eso dependerá de las condiciones del ambiente, de los microorganismos, de la presencia de humedad y de agua en la solución del suelo para que esto se empiece a generar el ácido de manera más rápida. Los que de repente generan esta disolución o mineralización de manera más rápida son los de acción monovalente, llámese potasio o sodio. Obviamente el de sodio no lo queremos aplicar, no queremos aplicar más sodio del que pudiéramos tener en nuestros suelos. Y el potasio pues también dependerá bajo qué condiciones lo queramos aplicar, porque pues a veces lo que requerimos es mayor concentración de magnesio, de calcio, que el del potasio. A menor medida se disuelven de manera más lenta los bivalentes, en este caso el silicato de calcio y el de magnesio, ¿no? Otra de las características son pHs muy alcalinos, no se llevan bien con mezclándolo con otros productos estimulantes, nutrimentales o pesticidas. Por lo general, su aplicación está recomendada solamente a aplicación al suelo y hay que dejarlo trabajar y hay que aplicarlo solo. Otros productos pueden ser las tierras de atomeas, las sales de atomeas derivadas de algas fosilizadas. Esos productos están en una etapa amorfa. ¿Qué quiere decir? Que ya pasaron una etapa cristalina y semicristalina hacia la formación de ácido ortosilícico, pero pues todavía hay que pasar ese proceso, ¿no? No es totalmente asimilable. Y otra de las desventajas, que al igual que el silicato, pues solamente funciona aplicando el suelo, aplicando vía foliar, solamente va a protegernos en cuanto a la barrera física de daños de estrés lumínico o de alta radiación, o impregnándose en los exoesqueletos de algunos insectos, también disminuyendo su reproducción, pero realmente el efecto bioestimulante o nutrimental vía foliar, en este caso en el aguacate, donde nuestra superficie representa en temporal más del 70%, la mejor y la única fuente que les puedo recomendar, pues sería la de un ácido ortosilícico tal cual, ¿no? Ácido ortosilícico o monosilícico, así es como lo deben de pedir en su agroquímica de confianza, donde les garanticen que bajo esta condición está presente el elemento y será
totalmente asimilable, ya sea vía foliar o vía suelo, en función a las características de bioestimulación, tanto vía foliar o vía suelo ya antes mencionadas. Pues por mi parte sería todo. Estoy atento a su chat de preguntas. Aquí el staff de Capacidad Agro me las hará llegar. No sin antes agradecer mucho su tiempo, su atención. Espero haber sido claro. El silicio, la verdad es que es un tema que da para hablar bastante. Está relacionado en muchas acciones, en bastantes temas de morfología, de fisiología. Quise ser lo más claro, lo conciso posible. Espero que se haya entendido el concepto, que sus dudas se hayan disipado y pues estoy abierto a cualquier duda, pregunta, comentario. Les agradezco mucho su tiempo y espero participar nuevamente en futuras pláticas y compartir el poco, mucho conocimiento que tengo. Muchas gracias. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Espero que hayan disfrutado esta charla. Ahora comenzará la sección de preguntas y respuestas. Muy bien. Abel López, ¿cuánto silicio puede requerir por el ciclo el cultivo de mango? Un producto a base de ácido ortosilícico, total ciclo, dependiendo de la concentración, pero por lo general puede llevar de 5 a 10 litros total ciclo. Es una ventaja respecto a otras fuentes, como les mencionaba, como las tierras de atomeas o los silicatos. En el caso de las tierras de atomeas, manera foliar, recomiendan entre 40 a 50 kilogramos por aplicación vía foliar, y pues en aplicación al suelo, pues los volúmenes son mucho más altos. Mismo caso para los silicatos en suelo, por lo general se recomiendan más de 30 a 40 litros por aplicación por ciclo. En este caso el ácido ortosilícico, vía foliar, como comentaba, de 5 a 10 litros, vía suelo de 10 a 12 litros por ciclo. Llámese riego, llámese drench. Muchas gracias. Isidro Cerón pregunta, en un proceso de composteo o proceso de elaboración de biomoléculas, ¿qué porcentaje de silicio biodisponible se puede obtener si se usa tierra de diatomeas como fuente de silicio? Eso dependerá de las condiciones. La tierra de diatomea se convertirá en ácido ortosilícico bajo las condiciones de humedad, bajo las condiciones de microorganismos, temperatura que haya en el suelo. El composteo, pues también la materia orgánica ayudará a que ese proceso se acelere, pero no te podría decir un tiempo exacto, ¿no? Depende de muchas condiciones para que ese dióxido de silicio amorfo que está presente en las sales de atomeas sea convertido a ácido ortosilícico bajo las condiciones de composteo y agregado al suelo. Pero por lo general puede tardar bajo condiciones ya en época de lluvias, que se requiere aplicar por las condiciones de humedad de 10 a 15 días. Ya en etapa de estiaje, donde la humedad es nula, pues prácticamente la conversión a ácido ortosilícico también lo es. Muy bien. Garibay Segundino, ¿cuál es la concentración ideal del silicio para el cultivo de aguacate y en qué fase fenológica lo requiere o bajo qué sistema de aplicación, foliar o radicular? En este caso, pues no hay una concentración ideal. Aquí lo importante es que tu producto sea a base de ácido totalmente biodisponible y asimilable al momento. En este caso, un producto de ácido ortosilícico. Puedes encontrar diferentes concentraciones. Aquí lo importante es que esté disponible al momento. Si tú compras un silicato, si tú compras una tierra de atomea, pues tendrá que pasar ese proceso de intemperismo, como lo mencioné hace algún momento. La etapa de aplicación, pues va en función a lo que quieras controlar, ¿no? Estrés hídrico, altas corrientes de viento, alta radiación, alta temperatura, donde las copas se te empiezan a marchitar, las hojas empiezan a perder humedad, pues sería aplicarlo previo al inicio del estiaje y de las altas temperaturas. En el caso de la
la asimilación de calcio, de la asimilación de boro, pues serían procesos previos a la prefloración. En etapas de llenado, pues ya sería desde el crecimiento de fruto. Yo en lo general, pues recomiendo bajo la facilidad de aplicar el producto y que no altera mucho o alza mucho el presupuesto de los productores, pues una aplicación cada bombada en cultivos de temporal, aplicación foliar, que se genera cada 21 a 30 días, o en riego, pues una aplicación mensual o cada 20 días de un litro por hectárea. Por lo general, la capa sílica o la capa de fitolitos se empieza a manifestar a los 30, 40 días ya en una expresión totalmente de formación completa con aplicaciones constantes. Desde la primera aplicación se empieza a formar, simplemente conforme se van generando las demás aplicaciones, pues esta capa llega a su máxima formación. Antonio Buena Bat Domínguez. ¿Hay fitotoxicidad por silicio? No, hasta el momento no se ha manifestado toxicidad en ninguna especie de las plantas, como comentaba al inicio de la plática. Las acumuladoras de silicio, en este caso las gramíneas, arroz, caña, maíz, etcétera, bajo altas cantidades, pasando ese 2% de peso seco, no han generado manifestaciones o se han observado sintomatología de toxicidad. Juan Ángel Valderrama. ¿Se pueden hacer aplicaciones de boro y silicio al mismo tiempo o existe algún tipo de incompatibilidad de mezclas? No, el silicio en este caso también tiene esa virtud, es compatible con el resto de fuentes nutricionales, elementos esenciales. Tú puedes mezclarlo con calcio, con boro. Como les mencionaba en la prueba, se mezcló con un producto a base de algas con boro molibdeno. No hubo ningún problema en precipitación ni en desnaturalización del producto. Se puede mezclar sin ningún problema. Alberto Martínez. Para la aplicación en drench, si el silicio va solo o se puede mezclar con algún otro elemento o con productos orgánicos? Se puede mezclar, se puede aplicar con algún otro elemento, incluso con otra fuente bioestimulante, llámese aminoácidos, llámese ácidos húmicos, se puede aplicar con enraizadores de hormonas sintéticas, se puede mezclar en mezcla también con fertilizantes, llámese sal convencional, hidrosolubles, etcétera. No hay ningún problema. Siempre y cuando vuelvo a mencionar en forma de ácido ortosilícico. Un silicato te va a alterar el pH de manera muy agresiva. Una sal de atomea habrá que ver hasta qué punto es soluble, pero como ácido ortosilícico no tienes ningún problema. Isidro Cerón. Para considerarse protector solar, ¿a qué dosis debería usarse el silicio en este caso? Pues ahí sería en base a la concentración de ácido ortosilícico que tienes en el producto y la recomendación de la aplicación en etiqueta. En este caso, el silicio con el que se hizo la prueba, pues fueron dosis de 2.5 mililitros por litro de agua. Caleb Alamilla. ¿Cuál sería la etapa fenológica ideal para que el producto se exprese de la mejor manera en el cultivo? Pues lo puedes aplicar en cualquier etapa fenológica. Aquí lo ideal, bajo condiciones que favorecen la absorción de fósforo y nitrógeno, pues serían en etapas de crecimiento y desarrollo, y posteriormente en la diferenciación, ¿no? Ya que va en etapa de crecimiento a reproducción. En el caso de cereales, pues en el espigamiento, en el anacollamiento. En el caso de frutales, pues o cultivos con formación de fruto, pues a partir de procesos ya de prefloración es ya muy evidente o se manifiesta de manera muy notable ya la aplicación del silicio. Muy bien, esta sería la última pregunta, ingeniero, de Carlos Campos Belmont.
¿Qué opinión nos da mezclar ácido ortosílico con ácidos fúlvicos? No hay ningún problema, lo puedes mezclar perfectamente. No hay, de hecho el ácido fúlvico es un pH bajo. El ácido ortosilícico, como lo vas a encontrar en el mercado, es un ácido débil. Incluso en la ficha técnica vas a ver que por lo general va de un pH de 1 a 1.5. Pero hacer un pH débil, hacer un ácido débil, no te cambia drásticamente el pH. El pH prácticamente se mantiene bajo las mismas condiciones que tú quieres manipular. Muchísimas gracias, ingeniero. Por cuestiones de tiempo tendremos que concluir aquí esta sección, pero no se vayan aún. A continuación les proporcionaremos una encuesta para que califiquen el evento. Y de antemano, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Muy buena tarde a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Estimados asistentes, les recordamos que para obtener el derecho a una constancia de asistencia al evento, deberá llenar la encuesta que se les proporcionará a continuación. De antemano, muchas gracias. El silicio presente en los suelos desempeña un papel esencial en la resistencia de las plantas a diversas agresiones externas, como temperaturas extremas, sequía y alta concentración de sales en el suelo. No obstante, el silicio asimilable de los suelos se agota rápidamente, por lo que debe ser repuesto. Ecosil es una solución que actúa en las plantas a nivel celular, disponibilizando silicio en forma de ácido ortosilícico, capaz de penetrar en las paredes celulares combinado con hierro, zinc y molibdeno. Debido a su propia naturaleza, Ecosil desempeña un importante papel regulador en la absorción y transporte de nutrientes esenciales, tales como calcio, fósforo, potasio y magnesio. Con todo, el efecto del silicio en las plantas y su impacto en el crecimiento y desarrollo de las mismas se hace más evidente en condiciones de estrés. Con la aplicación de Ecosil conseguirá una mayor tolerancia a estreses abióticos, como temperaturas extremas, sequía y altas concentraciones de sales en el suelo. La optimización de la absorción en cadena de otros nutrientes como el calcio y el fósforo. El aumento de la productividad de los cultivos. Ecosil es adecuado para la aplicación foliar y radicular. Ecosil. Mejor nutrición, mayor producción. Asphert Global es una empresa especializada en biotecnología. Nos centramos en el desarrollo de nuevas moléculas orgánicas de origen natural y recientemente hemos invertido en la creación de biofertilizantes a base de microorganismos. El objetivo principal es ayudar a los agricultores a aumentar la producción con calidad y preocupación ambiental, por lo que siempre decimos que desarrollamos nuestra tecnología con los pies bien asentados en el suelo. En el área de la biotecnología, Asphert Global colabora con los agricultores para lograr una agricultura más sostenible a través de una producción de alto rendimiento. En los últimos años, el departamento técnico de Asphert Global ha acumulado una gran experiencia en el desarrollo de biofertilizantes y estimulantes naturales sin ningún impacto negativo en el medio ambiente. Tenemos el privilegio de participar en un gran número de proyectos nacionales e internacionales en colaboración con diversas entidades, como la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa, que se encarga de todas las pruebas de eficacia de nuestros productos. El objetivo de este proyecto es producir biofertilizantes. Los biofertilizantes tienen la ventaja de utilizar microorganismos que permiten un uso más eficiente de los recursos y el aumento de la productividad con cantidades menores de fertilizantes químicos sintéticos. Y por lo tanto, contribuyen a un mejor uso de los recursos, tanto en cuanto a la biosfera como a los propios productores. Esto tiene implicaciones ambientales, ya que al utilizar menos fertilizante, producimos un impacto menor sobre la atmósfera, el suelo y el agua, y por lo tanto, un medio ambiente de mayor calidad.
Otro aspecto es el uso de microorganismos como unidades que fomentan las defensas de las plantas contra las bacterias y los hongos, e incluso contra los agentes abióticos como la sequía, las temperaturas extremas y otros efectos ambientales adversos. Asphalt Global llega a los agricultores a través de una red comercial profesional y está presente en 12 países como España, Francia, Turquía y Rusia. A pesar de ser una empresa joven, contamos con una experiencia agrícola de más de 20 años y estamos orgullosos de ese patrimonio y de las relaciones profesionales que nos han traído hasta aquí. En el futuro queremos seguir desarrollando soluciones que se adapten mejor a las necesidades de los agricultores y que respondan a esas necesidades, respetando siempre el medio ambiente. Nacimos con la experiencia. Crecimos con usted. Asphalt Global. Damos por terminada la conferencia de hoy. Agradecemos profundamente a todos por su asistencia, así como a nuestro ponente participante y a la empresa patrocinadora del evento.